Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas madrugadas. Bueno, hoy hemos estado con la amiga Bruji Luna Ramos esta noche haciendo unas pruebas y hablando un poquito. Y bueno, ya que estamos, pues vamos a emitir en directo un poquito y preguntarle unas cuantas cosillas que queremos saber, que nos interesan de ella. La amiga Virginia, que es su nombre auténtico, lo dejamos ahí, Virginia, es una bruja muy joven que se dedica a las mancias, a la cartomancia, etc., etc., que ahora ella nos va a explicar. Pero bueno, de primeras vamos a empezar como tiene que ser. Muy buenas noches, Bruji, ¿qué tal estás? Buenas noches, Daniel. Aquí Muchas estamos. gracias. Muchas gracias por Encantada. estar igualmente. Pues nada, en esta ocasión pues quería un poquito saber cómo lo llevas, qué tal por tus tierras y los proyectos que me consta que estás haciendo a día de hoy, que tienen nuevas ideas, nuevas iniciativas y que te conozcamos un poquito más de lo que ya te conocíamos en el primer de tú a tú que hicimos contigo. Cuéntanos lo que tú desees, Bruji. ¿Qué tal? ¿Qué nos quieres presentar? Pues desde la última vez que hablamos ha cambiado las cosas un poquito. Ujú. Como que estoy ahí en la tiendita esta y ayudando presencialmente a las personas, La en la medida que tiendita se puede. esta, ¿cómo se llama la tiendita esta? La hormiga hippie. La hormiga hippie en Badajoz y luego está el Yin el Yang. Estamos en dos, Ujú. ¿vale? Y a qué os dedicáis en esa tienda? Pues nada, la tiendita es de ropa y tal, de incienso. Y luego está la Bruji que hace sus cartomancias en el gabinete y presencialmente. Antes no era presencialmente, ahora sí estamos presencial. Ya por fin. Por fin. Y Poquito a bueno, poco. y qué es lo que te dedicas? A la cartomancia? ¿A bola de cristal? Entiéndeme lo que quiero decir con esta pregunta. ¿Qué tipo de pruebas realizas Instrumento, ¿no? para instrumentos? Eso es. Pues primeramente las cartas. O sea, con las cartas ya se ve el problema que haya con la persona y si hay que trabajar más a fondo, pues ya se usaría, como yo trabajo, mi bola o tipo de vela o tipo de alguna hierbita que tengas que usar y demás. Pero Ujú. primeramente lo que yo veo es primeramente unas cartas, en las cartas del tarot. ¿Y en qué puedes ayudar a las personas que asisten allí en persona o telefónicamente? ¿Qué sueles...? Bueno, a ver, pues se basa yo lo que visualizo ahí es el problema que tiene la persona si lo tuviera. Y hacemos un poquito la historia de lo que lleva ese problema y dónde podemos llevarlo para solucionarlo. Ujú. Siempre y cuando la persona se deje y no sea cabezones, se centre en que tiene que ser lo que ella diga. Porque hay gente que se basa, por ponerte un ejemplo, quiero a esta persona en tema amor, quiero a esta Sí. persona 100% y quiero que esté conmigo, pero igual no puede ser. O sea, las cartas se ven y tú hay que hacerle ver a la persona que no se puede, que no puede, por mucho que ella quiera a esa persona, si esa persona no quiere a ella, pues hay que abrirle los ojos y de que vea que no es así. Me refiero a todo esto porque no sé cómo decirte, como hay gente que se empeña en el amor, por ejemplo, y después ponerte un ejemplo, ¿no? De un caso y no y quieren tipo amarre, quieren tipo historias de estas que no puede ser, que eso no existe, o sea, no lo que hay que abrir los ojos y ver por qué no va esa relación y si quiere ir, perdón, el Nada, altavoz. tranquila. Y nada, o sea, llevarla por el camino correcto. Sí, que quieren Déjalo manipular mucho. la naturalidad, ¿no? Quieren manipular para que... Claro, es como la gente cuando va a que le tiren cartas es porque tienen algún problema, o sea, un problema que ellos no saben por dónde tirar. Ujú. Ya puede ser tipo amor, como he dicho antes, como tipo dinero, trabajo, problemas judiciales o alguna cosa así. Y entonces hay que llevarla por la realidad, o sea, no por fantasías de
quiero que me hagas este ritual. No, vamos a ver primero el problema que tienes y vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. ¿Me he explicado? Creo que me he explicado. Sí, 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 sí. Ajá. Y además de atender a las personas, eh, ¿dónde se encuentra esta tienda? ¿Dónde, o sea, a mí me consta de que tú ibas presencialmente a las viviendas o donde quedases con estos clientes, estamos hablando ya en la actualidad, Sí. pero, pero el tema tarifas, ¿cómo decirlo? Porque tú sabes cómo soy yo. Yo pienso que para estas Sí. cosas eh, soy una persona reacia al tema de cobrar, pero Ajá. claro, también entiendo que la gente tiene que vivir de ello y tiene que percibir unos ingresos y cada uno su tiempo es su tiempo Sí. y eso hay que valorarlo. Pero el tiempo de una persona auténtica, no de un estafador, por supuesto. Ujú, Así es como lo considero y a ti no te considero una estafadora. ujú. Entonces, para poner una tarifa, tú has tenido que tener un proceso en estos años, una formación, imagino, y vamos, duermes tranquila, en general, es lo que quiero decir. Claro, ¿Por o qué has llegado al sea, momento de decir, venga, me impulso, creo el tarot presencial, la hormiga hippie, y vamos adelante porque lo que yo hago sé que es honrable y es auténtico? claro, Daniel, yo, por ejemplo, yo me siento lo suficiente preparada Ujú. para ayudar a las personas, o sea, para no mentir. Como he explicado antes, en decir, no te empeñes en esto porque Perdóname que te sí, corte, un breve inciso, perdóname. A sí, eso me baso, a que para que tú veas que estás formada 100% y no engañas a nadie, es a lo que me baso. Que lo que tú estás haciendo ahora mismo, a lo que quiero llegar es a eso, es de que si todos nos ponemos a pensar así, pues todos podríamos sacar dinero a las personas, como sabes que yo considero, sí. que se quieren creer todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de aprender una tirada de cartas a saber auténticamente lo que nos están diciendo las cartas? Ya lo que tú Ahí, quieras. ahí lo has dado tú. Pues esto lleva unas consecuencias de preparación mentalmente Ujú. y tener un poquito de don y ir agrandándolo, día tras día y año tras año. Puedes coger un poquito de información cuando se empieza en libros o... Yo, por ejemplo, antes no existía el YouTube, ¿no? O yo no tenía internet, yo hasta hace poco no tenía internet. Y yo Ujú. siempre estaba con apuntes y con mi libro y luego ya que ver como las cartas lo que me querían a mí expresar, ¿vale? Sí. O sea, esa es la formación para mí verlo, pero un curso en YouTube eso no es una formación para tú ver unas cartas, para ver los 78 cartas que hay ahí y que se enlazan unas con otras y demás. O sea, Ujú. yo como lo veo es casi que se nace con ello ya. Se nace con ello y tú lo vas estimulando día tras día. Ujú. Y llega el día que dices, hostia, pues yo ya no tengo que ver libros, ya no tengo que ver apuntes, estas cartas me están hablando, me están contando una historia. Y lo mejor es que la persona a la que tú estás atendiendo, tú le estás contando su historia cuando ella no te ha contado a ti nada. O sea, tú has visto ya su pasado ahí y ella no te ha contado nada. O sea, lo digo porque cuando la gente va a tarotista, le sacan preguntas, ellos responden, de esa respuesta le sacan otra pregunta y con esto le cobran 30 o 50 euros por responder una cosa que la clienta ya le ha dicho. ¿Entiendes? Ujú. Sí, sí. Entonces, eso no es un tarotista, eso no es... Es un tarotista que lo ha estudiado en un YouTube y dice, bueno, pues a esto me agarro y saco el dinero a las personas y nada más. O sea, no sé si me he explicado. Sí, 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 por supuesto. Ujú. Bruji Luna Ramos. Es que como te conozco por Virginia, pues me cuesta un poco, pero hablando profesionalmente, Bruji Luna Ramos. Sí, Lo que te quería comentar es de que a mí lo que me gusta es que aparte de la cartomancia, el tarot, etc., etc. en general, eh,
aparte considero por lo que hemos hablado en alguna ocasión, ya no es solamente se dice pronto, ya no solamente que tire las cartas, sino que cuando haces la tirada de cartas, como vamos a decirlo vulgarmente y te explicas tú, que para eso eres la invitada, como que te Sí, hablan unas voces, como que te transmiten lo que tienes que decir. Ya no es sí, solamente el significado de cada carta, eso no es. sé si me explico, sino que además Sí, de eso, ¿qué es lo que pasa? pues te dan señales. Yo tengo guías detrás, es como yo me muevo. Y ellos pues te dan señales, te dicen palabritas que tú le tienes que decir a las personas, sabores, olores. Por ejemplo, se ve una imagen ahí en las cartas y yo me centro en ella, no sé cómo explicarlo, y yo le digo a la persona, oye, a tu padre le gustaba, por ejemplo, lo último que me vino a mí, el sabor de un licor, o sea, me vino el sabor ese y yo se lo dije, ¿no? Ujú. Y entonces, pues, como un mensajito, ¿no? Que ellas dan mensaje con la persona que tú estás tratando, ¿vale? Sí. O, por ejemplo, otra cosa que es muy curiosa, ¿no? Que le dije a un chaval, digo, bueno, le dije ramas, olivo, etcétera, etcétera. Y su padre murió en un olivar. O sea, son palabras, son mensajes que yo no sé el por qué, pero yo se lo digo a ellos, ¿no? Y ellos lo pillan, de momento. Ellos pillan por donde viene el asunto. Ujú. Eso es, aparte de ver, no sucede con todo el mundo, ¿sabes? No, no sucede con todas las personas. Pero sí, cuando se ve que la entidad viene y te da como el mensajito para esa persona con la que estás tratando. Ujú. Algo difícil de ¿Y explicar. alguna anécdota que nos puedas dar así más detallada? Por ejemplo, mira, mientras vas pensando, yo me acuerdo de la forma que nos conocimos, ya lo dije en el primer de tú a tú, y por resumirlo, para quien no lo haya podido ver todavía, viene a decir que me escribes en privado, nos ponemos a hablar y me dices que gratuitamente me haces la tirada de cartas a distancia. Yo soy muy desconfiado, muy reacio en este mundillo, lo reconozco, y ya sabes que este miércoles vamos a hacer un nuevo de tú a tú con más amigas, incluyéndote a ti, pero no dejo de ser reacio en ello, pero por culpa de eso, Sí, porque hay mucha gente que se aprovecha de la debilidad de las buenas personas. Con lo cual, cuando empezaste a comentar que me podrías hacer una tirada de cartas, y no en plan demostración, sino que lo hacías sin ningún problema y, bueno, vamos a decir demostración, aunque sea contradictorio. Y, jolín, quedamos para el día siguiente. Yo soy reacio, reitero, y desconfiado total. Y digo, bueno, ha tenido 24 horas para que tire de Facebook, tenemos amistad mutua, y me va a dar información a razón de lo que yo publico en las redes. ¿Y qué va? Lo primero, dices que vas a empezar a hacer la tirada y me pongo a pensar en una amistad, porque me salta en una red social, me pongo a pensar en esta persona, digo, jolín, digo, ha fallecido su padre hace poco, ya hablé con él, pero simplemente para darle mis condolencias y a ver si esta persona pues consigue hablar un poquito y a ver qué tal se encuentra. Y al instante me escribes un messenger, digo, qué cosa más rara que me hagan la tirada escribiendo. Nunca me la habían hecho y encima escribiendo. Acuérdate que te decía, yo creía que mínimo había que verse las caras y ver lo que estás haciendo. Y de repente me dices el nombre de la persona que estaba pensando en esos momentos. ¿Y por qué? ¿Quién es esta persona? Digo, pues no sé, ahora mismo no caigo. Y para nada, es que la realidad es que estaba pensando en esa persona. Por eso me baso en que las cartas las tiras, pero no te dicen el nombre, que en este caso era Jorge. Y de repente tiras las cartas y me dices, ¿quién es Jorge? Anda que no hay miles y miles de nombres y sí, justamente ese. Por eso a mí me interesaba mucho, además de físicamente tirar las cartas,
¿Qué es lo que tú sentías? ¿Cómo escuchabas esas voces? ¿Cómo puede ser eso? Es que es una cosa, Daniel, que no la puedo explicar. No la puedo explicar, me pasa y lo tengo que escribir, ¡pum! O decirlo. Ujú. Y me quedo como muy ancha yo, ¿no? De haberlo dicho. Sí. Es que no te lo puedo explicar, es que siempre me pasa igual, siempre. O sea, doy con el puntazo, o sea, no sé por qué, ya te digo, porque tengo guías detrás que, por ejemplo, tú, que mismo has dicho que eres, que casi que no crees en nada, ¿vale? O crees en lo real, en lo que tú ves, ¿no? Por Pues decir, como que me efectivamente, dice, toma, lánzale esto. Entonces va eso, a creer, eso es lo que ¿me yo te quería entiendes? decir, Bruce, que yo creo en la Sí, fenomenología paranormal, creo en esas voces que tú mencionas, por eso creo que eres sí, especial y tienes ese don, pero lo que siempre me suele pasar en esta vida es que lo que no creo es en las personas, sí, sí, no sí. en lo paranormal. Por eso te considero un caso especial en este caso. Ver para creer, como yo digo. Efectivamente. ¿Es así? Así Es ver es. para creer. Ujú. Bueno, Pero esto me que pasa mucho, mucho. O sea, lo de los nombres o lo de decir o sea, una palabra o lo del sí. sabor o el olor. Y yo lo transmito, se lo transmito a la persona con la que yo estoy tratando en ese momento. Ujú. Pero no sé decirte el por qué. El por qué, cómo me pasa, explicarlo, cómo... No sé decírtelo. Yo creo que es secreto, no se puede explicar. Es un secretillo. Bueno, De hecho, de los que tenemos por ahí, que nos guían y nos dicen, pues toma, lánzale esta palabra, o este ujú. nombre, o este sabor, ¿vale? O sea, es una cosa un Y poquito curiosa. ¿Y qué más? ¿Qué más nos puedes contar a día de hoy que de, de esta tienda de velas? ¿Vendéis a distancia o tiene que ser allí físicamente? ¿Qué es lo que vendéis? Que, ya que te has metido en el mundillo comercial, Ujú. ¿qué es lo que tenéis ahí para quien quiera conocer la hormiga hippie? Que por cierto, ¿de dónde A viene la ver, hormiga hippie? la hormiga hippie, como su nombre indica, vende cosas hippie. Vende collares, vende camisetas, vende ropa, o sea, zapatos, de todo. Sí. Incienso y sí, se vende por internet y allí, en la tienda. Y Ujú. en la otra va a ser exclusivamente solo de velas, ¿vale? Ya hay velas ya, hay hierbas, hay cositas para hacer limpieza de casa y demás, y sí, se vende, porque la tienda todavía no está del todo físicamente, ¿vale? Sí Ujú. tenemos un trocito, ¿vale? Sí. Y las cositas que quiera las velas o amuletos y demás, pues se vende en internet, por ahora, por internet, Ujú. ¿vale? Muy O bien. sea, O sea, tú no te dedicas más bien al tema comercial, tú estás más lo que es físicamente allí para poder hacer algún tipo de sesión, ¿no? yo estoy para bruja, o Para sea, de bruja, tarot y lo que literal. hay que hacer, si hay que ir a una casa a ver lo que hay en esa casa porque suceden cositas raras, pues aquí que vamos, Ujú. esas Muy cositas, o bien, sea, vale. ¿Y qué te iba a comentar? ¿Qué vamos a hacer el miércoles? ¿Qué te parece? pues me encanta porque las invitadas me apasionan, son de nuestro mundo, ¿no? De nuestro gremio y me tengo ganas de conocerlas, o sea, muchas ganas, muchas ganas. O sea, Sí, tiene la que verdad es ser que... maravilloso. Dime. A ver, que estoy yo aquí toqueteando para aprender para el miércoles, que quiero hacer algunas cosillas, presentar algunas cosas, Sí. que... Y, a ver, la idea es que juntar a personas que sí considero yo que son reales, auténticas, y ahí pues la intención es esa, es poder ¿cómo decirlo? Poder intentar ayudar a las personas que verdaderamente yo considero que tenéis ese don, que sois auténticas
y también invitar a personas que considero serias y rigurosas para el mundillo de lo paranormal, de la parapsicología, parapsicobiofísica, y ahí poder, pues, ayudar, aportar, dar humildes conocimientos y ayudar a las personas que lo requieran el poder presentar experimentaciones, cosas que puedan ayudar a personas que, tanto futuras experimentadoras, investigadoras, como queramos definirlo, como también personas que se dedican a la mediunidad, a las mancias, al tarot. Vamos a hablar también con brujas como tú y como mi buena amiga Leonor Villazala, de Megas. Y claro, estamos hablando de cosas que creo que son bastante interesantes y que pueden aportar al mundo de lo paranormal a personas que quieran realmente aprender. Aprender de gente que al menos yo personalmente considero que sí merecéis la pena, sinceramente. Fantasmas vivos, como siempre diré, pues hay cientos, Sí. miles. Pero, como podemos aportar ahora, en la imagen que ya he conseguido, se ve, ¿no, Bruji? La imagen, digo, se ve ya. Se ve perfecta. Vale. Pues, como podéis ver en el cartel del miércoles, empezaremos sobre las 10:30 de la noche aproximadamente. Pues tenemos a Mari Carmen Huete, que es coordinadora de la SEIP de Andalucía, una investigadora ya con muchas tablas, y tenemos ya de tú a tú, vamos, las 5 que veis en pantalla ya hemos hecho un de tú a tú con ellas individualmente, pero gracias a eso, a conocer a personas en el mundillo del misterio, pues ya uno va intentando pensar más y hacer cábalas y decir, jolín, si unifico a estas personas podría haber una charla, porque yo no voy a llamar programa a esto nunca, es una charla entre amigos, una charla coloquio, y siempre pensar lo mismo, si unificamos y compartimos opiniones, pues estaría muy interesante, considero yo, lo que estoy mencionando. Mari Carmen Huete, investigadora de la SEIP, como ya dije, en Andalucía, coordinadora. Luego tenemos por otro lado a Gemma Marcos, que es directora y presentadora del programa de Estudio Oculto, otra investigadora en Barcelona, es andaluza, pero en Cataluña reside. María Millán, que hablamos de mediunidad en general, tiene muchas tablas y es reconocida por el doctor Fernando Jiménez del Oso, en paz descanse, estuvo con ella siendo cría. Y luego tenemos a Leonor Villazala, que es una amiga galega que reside en Guadarrama, Madrid, una muy buena amiga que me ha ayudado mucho en estos años, sobre todo para la realización de alertas OVNI allí en Guadarrama, en el embalse de la Jarosa, o experimentaciones, investigaciones allí en su zona. Pues me ha aportado mucho, la verdad, se ha dicho, y siempre seré agradecido y no me olvido de las personas. Y tenemos también, pues claro, a Bruji Luna Ramos, Virginia, que nos hablará, aportará de brujería lo que ella desee. Y en las redes sociales, pues se verá de aquí al miércoles, ya se ha publicado, para quien quiera, pues que en privado me manden correo y pida información para cómo poder en directo meter introducir en este directo a las personas que lo deseen. Las iremos metiendo de una en una e irán haciendo preguntas, y las amigas, sobre todo María, Virginia, Bruji y Leonor, podrán aportar, ayudar a todo lo que necesiten y pregunten estas personas gratuitamente. Eso sí que quiero anotarlo. Así que, después de esta breve presentación, ¿qué quieres aportar? ¿Qué te apetece ese día? ¿Qué quieres hacer tú? Pues si alguien necesita ayuda, ¿vale? Ajá. Pues yo puedo aportar mis cartitas y, mirarle un poquito a ver qué tal. Y si una cosa también digo,
que si yo veo ahí algo en las cartas de la persona que quiera contactar conmigo y si hay algo un poquito privado que haya que decirle, pues que se pusiera en contacto después conmigo, ¿vale? Es como, porque es muy privado, yo esto de las cartas lo veo como muy privado, no sé, ¿me entiendes? O sea, que si hay algo, alguna cosa que se le tiene que decir un poquito fuera de lo normal, pues, ¿vale? Bueno, Porque me también estoy depende de la razón de viendo lo que te pregunte la persona, ¿no? el lugar y digo, no sé, ¿me entiendes? No, te quería decir que depende también de la persona lo que te esté preguntando, ¿no? Si quiere preguntar Dependiendo, algo, claro. algo privado y no le importa en directo que lo cuentes, pues lo cuentas. Pero me refiero que, a ver, yo es que soy muy sincero y seguramente peco en ello, pero no lo digo por ti, no malinterpretes mis palabras, pero me pongo Sí, como una tercera parte y me pongo a pensar y digo, a ver, lo mismo, estas personas dicen que va a ser todo felicidad y todo jolgorio y todo felicidad, pero veo algo feo. Y como veo algo feo, prefiero decírtelo en privado, pero vuelvo a repetir, no por tus palabras, no me malinterpretes, sino porque como soy tan desconfiado, me pongo a pensar y digo, eh, lo mismo una persona dice cosas bonitas, pero luego dice que veo algo feo y ya hablamos en privado, y la intención de la otra persona, que no eres tú en este caso, vuelvo a reiterar, pero otras personas pueden aprovechar y decir, pero esto ya contacta conmigo en privado y ya hablamos. Y a partir de ese momento ya es cuando te voy a meter la tarifa. sí, ¿Me explico? te entiendo. Entonces, siento ser así, pero es que es Te lo que entiendo, te pienso. entiendo. Entonces, exponlo como tú desees, que para eso eres la inventada, pero yo las cosas que veo así tengo que decirlo en alto porque yo lo pensaría, no te voy a engañar. Claro. Entonces, si la persona te va a preguntar por qué puede que fallezca un ser querido y te lo pregunta en directo, es a lo que voy. Si te lo está preguntando, pues si quiere sinceridad la mujer o el hombre, pues pienso que para eso estáis, para responder y ser sinceros. No que consideréis que esto me lo tengo que callar y ya está, porque luego No, es que pasa lo que yo te pasa. lo digo por algo, Daniel, porque yo, cuando tiro unas cartas, lo primero que digo es que no quiero saber nada, no quiero que me pregunten, no quiero saber nada. Yo Ujú. soy la que ve ahí el problema. Muy bien. No sé si me entiendes. Cuando yo monto las cartas, yo se me va un ojo a una línea, a otra, digo, aquí está el problema de esta persona. Y Sí. entonces, por eso digo que no quiero que me pregunten nada ni nada de nada. Después ya sí vienen las preguntas. Una vez que yo lance eso, Ujú. después ya pueden preguntar lo que ellos quieran. ¿Me Vale, entiendes? Es vale. como yo trabajo. Entonces, si yo veo algo que yo no... Imagínate que estamos hablando del amor, ¿vale? Sí. Y que el amor le va fatal. O sea, tú ya le vas a hacer daño a esa persona diciéndole eso. No, la cosa no se pinta bonita. ¿Me entiendes? Me veo yo sola. Daniel, estoy yo sola hablando. Buena. Sigue, que para eso Me había estoy yo. quedado sola. Ya, ya, sí. Es lo que tiene ir haciendo pruebas. Sigue, perdona. Continúa. A lo que iba, que por ponerte un ejemplo, si esa persona está mal con su pareja o lo que sea, ¿no? Sí. Y tú estás viendo ahí una causa gorda, hombre, no se lo vas a lanzar así, ¿no? En Ujú. directo, ¿no? Sí, Es sí. lo que te quiero decir. Vale. Es mi preocupación del miércoles, más o menos, ¿sabes? Ujú. Es mi preocupación. Yo lo que tengo claro por la parte que me toca, vosotras sois las que sabéis y yo podré dar mi opinión, pero como opinión personal, crítica constructiva, pero sin ir a hacer daño para nada. Pero lo que sí quiero dejar de antemano es que, claro, muy claro, es que las personas que están ya escribiendo en privado al correo personal, que se llama, ya de paso aprovecho y lo digo en alto, de tú a tú,
la D primera mayúscula, de tú a tú con Daniel Barrios, el mismo nombre que este canal, de tú a tú con Daniel Barrios, @gmail.com, hotmail.com, perdón. Es que como todo está tan reciente, pero vamos, que lo voy a confirmar ahora mismo y nos evitamos dudas. A ver, no tardo nada. Si esto es lo bueno, que se ve que no está preparado. Mira, con D mayúscula, de tú a tú con Daniel Barrios, @hotmail.com. ¿Vale? Repito, de tú a tú con Daniel Barrios, @hotmail.com. Ahí es donde ya se puede escribir, y a partir de ya se puede escribir, pedir información y yo lo que necesito es los nombres para poder meter a las personas en directo. Pero lo que sí doy mi palabra de honor, eso sí que vaya por delante, es que participen en lo que participen Mari Carmen Huete, Gemma Marcos, María Millán, Leonor Villazala y Bruji Luna Ramos. Os doy mi palabra de honor que hasta que no llegue el momento del directo y se meta a esa persona, se la introduzca en el directo, no va a saber ni Dios aquí las personas que van a entrar, ni su vida personal, ni nada de información, especialmente María, Leonor y Bruji. Eso lo tengo clarísimo. Que en el directo acierten, no acierten, hayan errores, lo claven 100%. Yo ahí sé que darán el todo por el todo de confianza y de seguridad que ayudarán y aportarán lo que puedan a estas personas que soliciten información, consejo, lo que fuere. Pero por la parte que me toca a mí, que lo estoy gestionando, no vais a saber nada para que sea original, natural y que no esté preparado. Porque si no, me estaría autoengañando y por ahí no voy a pasar. ¿Qué te parece? Muy bien, como debe ser. Y lo estamos hablando aquí ahora mismo en el directo, pero que no ha surgido en nuestras conversaciones, la verdad. Es todo, vamos, todo va correlativo. Por eso te digo, tú, las personas que quieran preguntarte a ti en especial cualquier cosa en el directo, no sabes de sobra ya de estos momentos que no vas a saber ni cómo se llama, ni de dónde vino, ni a dónde fue. Bueno, pues era una charlita, un poquito, un rato y probar un poquito las cosas que tú sabes, que quería probar aquí en el directo Sí. y bueno, parece que va todo bien. Así que nada, ¿quieres decirnos algo más que no haya salido y te hayas quedado con la gana de mencionar? Deseando que llegue el miércoles para estar con esas compañeras. Sí, la verdad es que son muy majas. La Estoy verdad, deseando. es una bonita piña, yo creo, y es el principio de una bonita amistad. Ya verás. Sí. Bueno, pues nada. Bruji Luna Ramos, nos vemos el miércoles. Ahora nos despedimos en Muy bien. privado. Muchas gracias por todo. Y a los A ti. que lo estéis viendo el directo, lo vayáis a ver en unos días, decir que nos consideramos naturales, sencillos, pero que ayudar gratuitamente, lo que sea, cuando sea. Aquí tenéis el de tú a tú con Daniel Barrios para cualquier cosa. Sea lo que fuere, intentar dormir tranquilos y lo que vais a hacer especialmente ese día, María, Leonor y tú, os honra, sinceramente. Así que agradecimiento 3 días antes. ¿Vale? Muchas gracias, Daniel. Venga, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Hasta luego. luego.